continuamos charlando con Felipe González Soley del Ministerio de Economía y Finanzas de nuestro país. Felipe, estuvimos abordando en el primer bloque algo sumamente importante que guarda relación con la dinámica de los ingresos, digo bien, pero por el lado de los gastos, ¿cuál es la situación actual que se está viendo conforme a los datos del Ministerio de Economía y Finanzas? Hace poco el ministro Carlos Fernández Valdovinos estaba reportando una mejora en el gasto público, o por lo menos la reducción del porcentaje que va a gastos corrientes. Esa es la situación que se está viendo justamente dentro de los números oficiales. ¿Cómo está evolucionando esto y hacia dónde vamos, Felipe? Sí, para complementar un poco lo anunciado por el ministro, eh, en lo que va de este año hasta el mes de abril, un indicador que es utilizado normalmente para evaluar la calidad del gasto público y cómo se asignan los recursos que recauda el Estado en términos de impuestos, es qué porcentaje de todos los ingresos tributarios van destinados a financiar o a cubrir el gasto salarial del sector público. Y ahí justamente ese ratio, para darte una idea, el año pasado, en este mismo periodo, enero a abril, estaba alrededor del 72%. Y el número más bajo en los últimos 5 años fue de 66% en el año 2022, entre enero y abril. Y después llegó inclusive a picos de 74% en el año 2020. Pero ahora, en este año 2024, con toda esta mayor recaudación, ese indicador se redujo hasta 60%, lo cual si uno mira este número a nivel histórico, el número más bajo que se registró fue en el año 2006, aproximadamente 59%, luego que se dio una reforma tributaria, en el periodo cercano que se dio una reforma tributaria. Entonces estamos ante un número que es, para todo este indicador, es un número histórico que refleja que justamente todos estos mayores recursos que viene recaudando la DENIT se están asignando hacia sectores prioritarios y justamente el gasto salarial se está conteniendo y no todos los mayores, ahí para reafirmar eso, que no, esos mayores ingresos no fueron asignados hacia mayor gasto salarial, sino que esto hoy se ubica en unos mínimos históricos de los números que tenemos de los últimos más de 20 años. Y en cuanto a los gastos por concepto de intereses, Felipe, que es una cuestión que de repente también preocupa en términos del crecimiento de los últimos años, ¿cómo analizan los números que se están dando y cuál es la realidad actualmente? Sí, al mes de abril el gasto en intereses el crecimiento del gasto por intereses, que ahí está en torno al 26,8%. Ahí hay que explicar también que este gasto de intereses se debe en parte a que el Estado tiene una deuda que está denominada principalmente en dólares y que está dada a una tasa variable que está fijada conforme a las condiciones financieras internacionales. Y como sabemos, en los últimos 2 años el mundo enfrentó un periodo de inflación elevada, lo que llevó a todos los bancos centrales a elevar sus tasas de referencia y en particular, como sabemos, la Reserva Federal. Estados Unidos enfrentó una inflación importante y eso llevó a que la Reserva Federal eleve sus tasas de interés. Y como sabemos, eso incrementa los costos financieros de poder tomar nueva deuda en el mercado financiero internacional. Entonces, en parte, este crecimiento, mayor gasto de intereses se explica por esa razón. Lo que sí se espera es que en la medida que la Reserva Federal para adelante pueda bajar sus tasas de referencia, las condiciones financieras empiecen a ser más baratas a nivel internacional, lo que va a reducir la carga en términos del servicio de la deuda por intereses que tiene el Estado. Y ahí también para complementar en esa línea, si bien hay ya compromisos asumidos porque es deuda que ya la tiene asumida el Estado en periodos anteriores, para tratar de aminorar o mitigar un poco este costo en términos de intereses, lo que se está haciendo es un proceso de desdolarización de la deuda y se está aprovechando justamente esta baja de tasas de interés locales que el Banco Central realizó en los últimos meses, dado que la inflación
se acercó a su meta, como bien sabemos, del 4%. Entonces eso se vino aprovechando para hacer mayores emisiones de lo que está autorizado en el presupuesto, para tomar mayor endeudamiento en términos en moneda nacional, en guaraníes, tanto a nivel local como a nivel internacional, que se realizó en el mes de febrero de este año. Y esas son cuestiones, Felipe, que posteriormente pueden ayudar a estabilizar ese crecimiento que se está registrando dentro de ese concepto. Exactamente. Por un lado, en la medida que bajen las tasas de interés internacionales, los compromisos, vamos a tener menor pago de intereses por ese lado. Y también, por otro lado, en la medida que la deuda esté denominada en mayor medida en guaraníes, también las condiciones financieras van a ser mucho más atractivas en ese sentido. Y también ahí se mitiga lo que se llama el riesgo de tipo de cambio, de que no se van a tener compromisos de pagos de intereses en moneda extranjera que siempre están atados al tipo de cambio vigente. Felipe, en torno a la inversión pública, que evidentemente también se ve afectada en este escenario que habíamos descrito anteriormente de un déficit fiscal que en su momento fue muy elevado y que ahora está convergiendo hacia la meta. ¿Cómo está evolucionando lo que va del año 2024 y cuál es el camino de la inversión pública dentro de este año? Sí, bueno, como bien mencionabas, venimos de un año 2023 donde se regularizaron muchos pagos que estaban pendientes por el lado de la inversión, principalmente del Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas realizó un trabajo de reconocimiento y desembolso para cumplir con con el compromiso con sus proveedores. Entonces venimos de un año en que la inversión física estuvo en niveles relativamente elevados, con lo cual ahora estamos en un proceso de normalización del nivel de inversión para que la inversión crezca conforme tanto a lo que es un nivel consistente con nuestra regla fiscal, con nuestro plan de convergencia fiscal, y también que es consistente con el crecimiento económico esperado para este año. Ahí hay que recordar que la política fiscal es un instrumento de política económica que va evolucionando, así como también lo hace la tasa de política monetaria del Banco Central. Así como ahora estamos viniendo de un proceso de recuperación, la política fiscal acompaña ese proceso de recuperación de la economía con una normalización de los gastos. Es decir, en la medida que también la economía se va recuperando, el Estado va reduciendo sus gastos, con lo cual va reduciendo ese déficit. Y ahí la inversión obviamente va volviendo hacia niveles más normales, que en donde en los últimos años creció por encima de los niveles que viene creciendo normalmente, pero también como utilizada como una política contracíclica. Ahí también, para complementar, que si bien la inversión esperada puede ser relativamente menor a la de años anteriores, esto se espera complementar con aprovechando las herramientas que nos dan la participación público-privada, que en nuestra legislación tenemos una ley que hoy nos permite aprovechar el interés del sector privado en poder meterse en proyectos de inversión de infraestructura pública, y de que justamente el Estado pueda, en lugares donde el Estado pueda encontrar cierta rentabilidad y que el Estado pueda necesitar satisfacer alguna demanda, algún servicio, en este caso puede ser, por ejemplo, de infraestructura vial, el sector privado pueda involucrarse en eso, y entonces no hay necesidad de realizar una obra pública tradicional para satisfacer esa necesidad. Felipe, cuando hablamos de los principales sectores, entidades que tal vez, entre comillas, consumen los ingresos del Estado, cuáles son los sectores prioritarios o cuáles son los sectores en los cuales el gobierno está centrando su atención también conforme a las estadísticas? Sí, para darte una idea, lo que denominamos gasto social, que incluye a los sectores de salud, educación, seguridad y jubilaciones y pensiones, de todo el gasto total del presupuesto, aproximadamente 66% de todo el gasto que ya se ejecutó hasta ahora fue asignado a lo que ya denominamos gasto social, que incluye a estos cuatro sectores prioritarios. Entonces, más del 60% de todo el presupuesto que ya fue ejecutado en este año 2024 fue a estos sectores sociales que son considerados prioritarios para el gobierno. Y también, para complementar ahí en lo que hace específicamente a lo que son el gasto en remuneraciones, de cada 100 guaraníes que ingresan en términos de tributos al Estado,
80 guaraníes van hacia lo que son esto, hacia profesionales que están en estos sectores prioritarios que realizan estos servicios sociales justamente. Lo que sería maestros, policías, fuerzas militares y también maestros, perdón, médicos y enfermeros. Felipe, nosotros te agradecemos muchísimo por este detalle de lo que es el déficit fiscal, el camino de la convergencia y cuál es la situación financiera del Estado. Evidentemente es un tema demasiado importante, la audiencia tiene que estar informada sobre este tipo de cuestiones y es un análisis constante, así que esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio para seguir hablando de este tipo de temas. Muchísimas gracias de vuelta por la invitación y quedo siempre a las órdenes.